Buenas noches, estimados participantes. Bienvenidos al segundo y último encuentro síncrono del periodo 2025-5 para la unidad curricular Teoría de los Tratamientos 2, sección R1. Quien les habla, la profesora y tutora Yosbeli Vázquez. En esta oportunidad, el objetivo de este espacio de aprendizaje es recordarles la dinámica de funcionamiento de la asignatura, su estructura y un resumen teórico breve de las unidades 2 y 3. Tengamos presente que este periodo académico inició el pasado 9 de mayo y culmina el domingo 1 de junio, lo cual significa que tenemos un tiempo reducido para conocer todo el desarrollo teórico de esta unidad curricular llamada Teoría de los Tratamientos 2. Esta unidad curricular tiene como propósito analizar los modelos de tratamiento psicológico, cognitivo-conductual, humanista y psicodinámico mediante la construcción de un marco conceptual para la planificación terapéutica de soluciones a distintas problemáticas y patologías clínicas del adulto y adulto mayor en los diferentes contextos con una actitud ética y responsable. Teoría de los tratamientos 2 está organizada en 3 unidades de competencias. En la primera actividad síncrona nos enfocamos en la unidad 1. En esta conoceremos de manera general las unidades 2 y 3. Como ustedes saben, la evaluación para esta unidad curricular constará de 2 cuestionarios, que cada uno tiene un valor del 50%. El cuestionario número 1, que tiene como propósito evaluar la unidad 1. Por su parte, el cuestionario 2 tiene como propósito evaluar las unidades 2 y 3. Asimismo, es importante señalarles que ambos cuestionarios deben realizarlos antes de la fecha señalada. Para ello, tienen los distintos materiales disponibles en los recursos de consulta, así como el banco de preguntas y respuestas, más el material teórico que se les está suministrando a través de estas actividades síncronas. En este momento felicito a quienes ya realizaron ambos cuestionarios de manera satisfactoria. Ahora bien, conozcamos en qué consiste teóricamente la unidad 2 y la unidad 3 para que tengan la base para dar respuesta a estos 2 cuestionarios. La unidad 2 tiene como objetivo estudiar las técnicas terapéuticas para el abordaje de las patologías biopsicosociales del adulto y adulto mayor para la construcción de estrategias de abordaje. En este sentido, conoceremos algunas de las técnicas terapéuticas más utilizadas en los distintos enfoques. Y la unidad 3 tiene como propósito el diseño de planes de intervención para el abordaje de los trastornos clínicos asociados a la adultez y adultez mayor. Antes de entrar propiamente en lo que es la teoría, quisiera comenzar con una frase de Carl Jung acerca de la teoría y técnicas terapéuticas, el cual expresa lo siguiente: aprende todas las teorías, domina todas las técnicas, pero al tocar un alma, sé apenas otra alma. Esta expresión llama a la reflexión acerca de que es importante que en la relación terapéutica conozcamos todas las teorías y las técnicas y que construyamos la misma relación en base a la empatía, la experiencia y la humanidad compartida, más que la terapia se convierta en una simple aplicación de técnicas. Ahora, es importante tener muy presente
que las técnicas terapéuticas forman la base del protocolo de abordaje de los pacientes. Los diferentes enfoques de tratamiento que se describen deben comenzar, como ustedes ya lo saben y se los he recalcado en distintas oportunidades, en base a la realización de una buena historia clínica. Seleccionar problemas específicos de tratamiento y decidir un plan de acción claro y concreto que vaya de acuerdo al enfoque teórico afín al profesional. Existen distintos protocolos para el abordaje terapéutico en adultos. La aplicación de la terapia psicológica debe basarse, idealmente, en el empleo de técnicas de eficacia, efectividad y eficiencia probada mediante estudios científicos. Es importante que las técnicas estén probadas para el problema específico al que se aplican. Y vamos a comenzar con lo que son los lineamientos de la terapia conductual. Partiendo de la idea que la terapia conductual tiene como objetivo central promover cambios en la conducta de las personas utilizando una serie de técnicas para lograr el incremento de las conductas adaptativas y disminuir la frecuencia de las conductas adaptativas, este primer abordaje debe realizarse a través de lo que es las preguntas conductuales. En estas preguntas conductuales que usualmente se realizan en las primeras entrevistas, se explora con la persona, que sea el paciente, ¿cuál cree usted que es el problema? ¿Podría describir qué es lo que hace o dice cuando experimenta el problema? ¿Con qué frecuencia se produce este problema? ¿Cuánto tiempo hace que se produce el problema? ¿En qué situaciones suele producirse el problema? Es decir, ¿qué lo dispara? ¿Qué suele suceder inmediatamente después de que usted haya experimentado el problema? ¿Qué suele pensar y sentir mientras ocurre el problema? ¿Qué ha intentado hacer hasta ahora para resolver? A partir de aquí, la estrategia terapéutica conductual se desarrollará siguiendo los siguientes pasos: el análisis funcional del caso, la determinación de objetivos y metas terapéuticas, la ejecución del plan de tratamiento, la evaluación de resultados, la culminación de la terapia y el plan de seguimiento. Ruiz y Cano describen que el estudio del paciente, bajo el enfoque de la terapia conductual, consiste en el análisis de su conducta manifiesta y encubierta. El terapeuta de conducta muestra respeto por el paciente y la informa de sus intervenciones de las que debe pedir consentimiento. La terapia conductual conlleva un rol activo del paciente y del terapeuta. Los terapeutas de la conducta están profundamente interesados en mantener una adecuada relación terapéutica con sus clientes. La terapia de la conducta se centra en el aquí y ahora y presta menos atención a los sucesos históricos. Básicamente, la terapia de la conducta comienza mediante un proceso de diagnóstico denominado análisis funcional o conductual, proceso que consiste en determinar el problema presentado a categorías conductuales operativas, que son las conductas manifiestas y encubiertas, por lo general clasificadas como cogniciones, que son los pensamientos, emociones y conductas, y a su vez determinar las variables que la mantienen, es decir, que mantienen la conducta, las variables organísmicas, las variables mediacionales, los antecedentes estimulares y las contingencias de refuerzo. A continuación voy a describir una serie de lineamientos para realizar lo que se conoce como un programa de
modificación de conducta de acuerdo a lo propuesto por Ruiz y Kahn. En este sentido, ellos proponen que el programa de modificación de conducta tiene una fase inicial, una fase media y una fase final. La fase inicial, en primer lugar, se debe seleccionar la conducta que se desea modificar. La evaluación o diagnóstico conductual consiste en la determinación de la conducta objeto de estudio, sus antecedentes y sus consecuencias. Se debe utilizar algún método de registro para saber qué elementos están incidiendo en la conducta. Es de utilidad la observación, es decir, la observación conductual, con algún otro tipo de registro que casi siempre debe ser escrito. Las hojas de registro consisten en una sencilla técnica para que el paciente sea consciente de los distintos componentes de una actividad y su nivel de ejecución en cada uno de sus componentes. Se deben identificar los reforzadores o cosas que le gusten a la persona, elegir los objetivos y las técnicas más adecuadas para intervenir. Esto realizando un plan de acción. Con respecto a lo que es la fase media, esto es la puesta en marcha del programa de modificación de conducta, midiendo con registros el avance de la conducta a modificar. La intervención psicoterapéutica conductual consiste en la modificación de los antecedentes y consecuencias de la conducta a fin de modificar esta. En la fase final, una vez se haya logrado adquirir la conducta adaptativa, se debe evaluar periódicamente la conducta después de haber finalizado el programa de intervención. Ahora bien, con respecto a los lineamientos y principios de la terapia cognitiva, de la terapia puramente cognitiva, quise decir, el objetivo de la terapia cognitiva es corregir el procesamiento distorsionado de la información, así como ayudar a los pacientes a modificar las suposiciones que mantienen las conductas y las emociones desadaptadas. Esto lo dice Vela en su libro Manual de Psicoterapia Intensivo Breve y de Urgencia. Asimismo, Velac señala que la terapia cognitiva se basa en el modelo cognitivo de los trastornos emocionales. Este modelo de la psicopatología es el de procesamiento de la información y se basa en la afirmación de que la manera en que las personas estructuran sus experiencias juegan un papel fundamental en la determinación de sus respuestas emocionales y conductuales a esos sucesos. Por otra parte, la terapia cognitiva es breve y de tiempo limitado. Es estructurada, es directiva, se orienta en los problemas, se basa en un modelo educativo. Una relación terapéutica estable es condición necesaria para la efectividad de la misma, ya que supone un esfuerzo de colaboración entre el terapeuta y el paciente. Esto es una característica común al programa de modificación de conducta, donde la participación del terapeuta y el paciente son unos roles muy activos. Esta terapia, que es la cognitiva, se utiliza el método socrático. Las preguntas van a ayudar al paciente a examinar de manera objetiva y no defensiva sus suposiciones. La teoría y la técnica de la terapia cognitiva descansan en el método inductivo. La asignación y cumplimiento de tareas a la casa suele ser un aspecto central de esta terapia. Por su parte, Belak refiere que los lineamientos básicos de la terapia cognitiva se realizan de la siguiente manera. Al igual que en el programa de modificación de conducta, llevan una fase inicial, una media y una final. En la fase inicial, se debe familiarizar al paciente con el modelo cognitivo. Asimismo, en esta fase, el terapeuta tiene un rol más activo que el paciente. Se debe generar una lista de problemas que ésta se realiza en conjunto con el paciente, desarrollar y someter a prueba la conceptualización del caso,
desarrollar un plan de tratamiento, enseñar al paciente a identificar pensamientos automáticos y producir reacciones en el paciente hacia las diversas técnicas y hacia el terapeuta. Con relación a la fase media, se deben utilizar los pensamientos automáticos para ayudarlo a identificar las creencias básicas del paciente. Estos son las suposiciones subyacentes. Se debe facilitar al paciente en que domine habilidades cognitivas para enfrentarse a situaciones y explorar el desarrollo de suposiciones subyacentes. La fase final de la terapia cognitiva consiste en dar al paciente mayor responsabilidad del tratamiento, examinar creencias y sentimientos del paciente acerca de dejar el tratamiento, revisar las metas obtenidas, preparar la terminación y enfocarse en cómo prevenir recaídas. Asimismo, hacer arreglos de tener sesiones de seguimiento o de refuerzo para constatar cómo ha sido la evolución. La intervención psicológica no solamente está basada en lo que son em, las técnicas propiamente del enfoque conductual o cognitivo. Incluyen también la combinación de la terapia del enfoque cognitivo-conductual, del enfoque dinámico, el humanista, entre otros. Las técnicas terapéuticas son parte de la caja de herramientas con las cuales cuenta el terapeuta para atender al paciente. El principio es el motivo de consulta y la demanda de tratamiento, que a su vez va a estar guiado por el diagnóstico. No podemos establecer un plan de intervención si no tenemos previamente una evaluación y, por supuesto, una hipótesis diagnóstica y un diagnóstico. Las sesiones terapéuticas con adultos deben incluir establecer una agenda de trabajo para cada sesión. Esto va a facilitar que el tiempo establecido sea provechoso. El hecho de determinar una agenda, es decir, en esta sesión vamos a trabajar este tema, sobre todo en las sesiones iniciales. Ya cuando hay un proceso un poco más avanzado, pues muchas veces son los pacientes, aunque nosotros tengamos preparada nuestra sesión, muchas veces son los pacientes los que van a dictar la pauta que se va a trabajar en una sesión y podemos ir haciendo la reconstrucción con información que ya hayamos trabajado en otras sesiones. El hecho de determinar una agenda provee una estructura para las sesiones, lo cual en sí mismo puede ser terapéutico. De esta manera, también se involucra al paciente de una manera activa en su proceso y aumenta la naturaleza colaborativa de la relación terapéutica. El terapeuta debe proponer diversidad de estrategias de aproximación para cada problema y delegar en el paciente la tarea de decidir cuál estrategia a utilizar. Resulta muy útil, sobre todo cuando se va a hacer supervisión de casos, registrar lo trabajado en cada sesión de terapia. No podemos dejar de resaltar que la elección de una técnica específica se debe basar en la concepción del paciente y las metas particulares para cada una de las sesiones. A continuación voy a describir diversas técnicas que han resultado de mucho provecho terapéutico en los procesos con pacientes adultos. En la terapia conductual se tiene la intención paradójica. Esta técnica terapéutica consiste en pedirle al paciente que detenga la tendencia a tratar de evadir o controlar sus síntomas, pidiéndole que los haga aparecer deliberadamente, deseándolos y expresándolos y además exagerándolos. El moldeamiento, que es una técnica clásicamente conductual, consiste en aplicar de manera selectiva y planificada el principio de reforzamiento positivo. El modelamiento es una técnica terapéutica que se basa en el aprendizaje vicario y la imitación. Esto fue planteado por Albert Bandura. El individuo es expuesto a determinado modelo
que exhibe el comportamiento que se desea adquirir. Con respecto al autocontrol, es una técnica en la cual el individuo se aplica sus propios reforzamientos y castigos para controlar sus comportamientos. Con respecto a las técnicas cognitivas que han sido de mucha utilidad en la práctica clínica con adultos, en primer lugar se tiene la reestructuración cognitiva. Las diferentes técnicas siguen los principios de Aaron Beck. Consiste en explicar el concepto de pensamientos negativos, la influencia de las situaciones sobre ellos, el efecto de las interpretaciones y predicciones sobre los sentimientos y las acciones, así como la necesidad de identificar interpretaciones y predicciones específicas para poder cuestionarlas. El interrogatorio directo es una técnica más directa que consiste en simplemente preguntarle al paciente qué pensamientos ocurren cuando se encuentra dentro de una situación problemática o en la situación que evocó una respuesta emocional. Esto tiene como fin enfocar la atención sobre cómo el paciente se sentía. Esto es un medio para indagar los pensamientos. La imaginación. Esta es una técnica que consiste en utilizar la imaginación para intentar tener acceso a los pensamientos automáticos del paciente. El role-playing se utiliza para despertar pensamientos automáticos y consiste en hacer que paciente y terapeuta haga un role-play de una situación con una alta carga emocional. Se encuentra la técnica del registro de pensamiento disfuncional, que consiste en identificar pensamientos automáticos y registrarlos junto con las emociones asociadas. Se tiene la terapia racional emotiva conductual de Albert Ellis, que la van a encontrar con las siglas TREC o TREC, y consiste en una terapia de dirección activa, filosófica y empírica que se centra en la resolución de problemas y perturbaciones emocionales y de conducta, y cuyo objetivo radica en conseguir que el paciente lleve una vida más feliz y satisfactoria, usando el método del diálogo y el debate socrático. Por su parte, la terapia cognitiva de Aaron Beck se sustenta sobre el modelo teórico, el cual establece que pensamientos, sentimientos y comportamientos se encuentran estrechamente conectados y que por tanto las personas pueden superar sus dificultades y alcanzar sus objetivos identificando y cambiando los pensamientos inútiles o incorrectos. Esto se hace a través de el método de la reestructuración cognitiva, que como ya sabemos, consiste en detectar y cambiar los pensamientos automáticos, ideas involuntarias que aparecen en distintas situaciones, buscando pensamientos o alternativas racionales y permite generar el afrontamiento adecuado ante las distintas situaciones. Por otra parte, se cuenta con lo que es el entrenamiento asertivo. La asertividad es la capacidad de expresar los pensamientos y sentimientos propios sin ansiedad ni agresión y de una manera socialmente aceptable. Durante la terapia, el paciente puede aprender a comunicarse de un modo eficaz, manifestando sus propias opiniones. La técnica de las autoinstrucciones es una técnica mediante la cual el sujeto se da a sí mismo un conjunto de órdenes o instrucciones para la regulación autónoma de la propia conducta. El objetivo del entrenamiento es enseñar al niño, adolescente, adulto, una actuación de forma rápida y eficaz para lograr el éxito en una tarea o en una conducta. Esta técnica tiene como objetivo enseñar al paciente a utilizar verbalizaciones correctas, aprendiendo a distinguirlas de las incorrectas. Es importante que conozcamos cuáles son las técnicas terapéuticas que provienen de la psicoterapia gestal. Estas técnicas están centradas en el presente, es decir, en el aquí y ahora. Surgen de la adaptación y combinación de lo mejor de otras corrientes teóricas, razón por la cual la Gestalt se convirtió progresivamente en un tipo de terapia inclusiva
y para algunos integrativa. La base de la metodología gestal es la conciencia. Al centrar la atención en nosotros mismos, se llega a conocer cuál es nuestra verdadera experiencia trabajando en el modelo presente, que es lo de el aquí y ahora. Se llega a conocer cuál es nuestra verdadera experiencia trabajando con el momento presente, con la fenomenología o la comunicación no verbal. Y se trata, o una de las técnicas es el darse cuenta. Por otra parte, dentro de la psicoterapia gestal tenemos distintos tipos de técnicas. Las técnicas supresivas son aquellas que tienen como objetivo dejar de hacer lo que el individuo está llevando a cabo. Esto con el fin de descubrir la experiencia que se oculta detrás de una determinada actividad, como descubrir los debeísmos, el deber, experimentar el vacío, no hablar acerca de, encontrar las formas de manipulación, saber formular preguntas y respuestas, captar cuando se pide aprobación, tratamiento de la autoestima, darse cuenta de cuando se demanda o se exige. Por otra parte, se tienen las técnicas expresivas. Estas tienen como objetivo reunir la suficiente energía para fortalecer el contenido del darse cuenta del paciente, bien sea sugiriendo la intensificación de la atención o exagerando la atención deliberadamente a través de técnicas como la repetición, la exageración, expresar lo no expresado, terminar o completar la expresión, buscar la dirección y hacer la expresión directa. Por último, están las técnicas integrativas. Esta es la combinación de las técnicas supresivas y expresivas, cuyo objetivo básico es integrar las partes alineadas del individuo a través de otras técnicas como el encuentro intrapersonal, la asimilación de lo proyectado, las fantasías guiadas o fantasías dirigidas, el túnel del tiempo, el archivador, los árboles y tú. En lo que se refiere a las técnicas psicodinámicas, son todas aquellas que provienen del modelo psicoanalítico, el cual hace énfasis en lo etiológico, es decir, en el origen del trastorno psicológico. Este modelo tiene su origen en un tiempo histórico marcado por una fuerte represión sexual. Sus aportes importantes son postulados que permiten la comprensión de la conducta de los individuos, centrándose en las experiencias tempranas para la formación de la personalidad. Cuando me refiero a centrarse en las experiencias tempranas, es decir, son todas aquellas vivencias que se producen en los primeros años de la infancia relacionados con la formación de los estilos de apego y la crianza. Esto va a explicar que la conducta ha sido originada por motivaciones inconscientes, las cuales se manifiestan en las relaciones terapéuticas transferenciales. Aquí es donde se hace el análisis de la transferencia. El enfoque terapéutico de la teoría psicoanalítica se basa en la convicción de que se debe persuadir al paciente de que prescinda de su situación ambiental, con énfasis en el tratamiento de tipo individual, donde tienen relevancia las dimensiones internas asociadas con la percepción de los acontecimientos, las emociones, los objetos interiorizados y los conflictos internos. El individuo es visto como un individuo reprimido en el que su vida psíquica responde a proyecciones. Los síntomas son vistos como inadaptaciones y como respuesta a reacciones internas más que a circunstancias externas. ¿Cómo produce ese material o para nosotros poder conocer cómo es el mundo psíquico de la persona? A través de el método conocido como la asociación libre, las reacciones transferenciales y la resistencia, que no, si bien es cierto, partió del modelo del psicoanálisis o del modelo psicodinámico, también es un concepto que ahora se está teniendo muy presente en los distintos enfoques terapéuticos actuales.
¿Cómo se hace ese análisis del material en el proceso terapéutico? A través de la confrontación, la aclaración, la interpretación y la construcción. La confrontación es una técnica basada en aclarar las contradicciones del paciente. La interpretación viene a ser la hipótesis que hace el terapeuta y se establece entre un hecho presente y una experiencia pasada. Para realizar las interpretaciones, muchas veces primero hay que clarificar. El preguntar sirve para establecer. Ahora, otros tipos de técnicas que tienen que ver con las técnicas integrativas están la terapia de aceptación y de compromiso. Esto es tanto del enfoque cognitivo-conductual como integrativo. Es un tipo de intervención psicológica que está orientada a la aceptación psicológica y está basada en los valores personales. Se encuentran dentro de las denominadas terapias contextuales. Se tiene la terapia dialéctica conductual de Marshall Linehan. Esta técnica terapéutica se basa en la estrategia dialéctica que consiste en generarle las dudas al paciente y las distintas opciones que puedan generarse, validando el discurso del mismo. Tiene como objetivo aprender habilidades para controlar su mundo emocional y su conducta. También se tiene la terapia breve estratégica. De acuerdo con este enfoque, la atención terapéutica se centrará en explorar sobre aquello que la persona u otros implicados han intentado hacer para resolver el problema sin conseguirlo. Asimismo, programará estrategias capaces de romper el circuito entre problemas y soluciones disfuncionales. Ahora pasemos a lo que son, no vamos a entrar en la profundidad de lo que son los otros tipos de técnicas de acuerdo al programa. Vamos a enfocarnos a lo que son los planes de intervención terapéutica y el diseño de planes de intervención para el abordaje de los trastornos clínicos asociados a la adultez y adultez mayor. En este caso, cuando nosotros hablamos de esos planes de intervención, entonces ya sabemos que son esa serie de pasos que nosotros vamos a seguir para dar respuesta, para establecer los objetivos terapéuticos, para dar eh, un plan de acción basado en el motivo de consulta, en la hipótesis diagnóstica y en el diagnóstico. Es importante que también tengan presente que estos planes de intervención terapéutica deben estar organizados o sistematizados a través de la planificación de las distintas sesiones y a su vez debe estar reportado de manera escrita. En este tipo de reportes se debe especificar la fecha de la sesión, es decir, la fecha en que se realiza la intervención con el paciente, el nombre de la persona que elabora el reporte, es decir, de ustedes, el número del reporte, del terapeuta responsable, el número de la sesión, la descripción en ese momento del consultante, la cual debe describir o incluir la hipótesis clínica, el motivo de consulta, la descripción de la sesión y del problema o área a trabajar, el objetivo de la sesión, es decir, el objetivo terapéutico, el contrato terapéutico, si es la primera sesión. Este contrato terapéutico es explicarle al paciente pues su método de trabajo, el enfoque que ustedes utilizan y esto va a ir a la par de el motivo de consulta y usualmente ese contrato terapéutico se hace al final de la primera sesión. Se describen las técnicas empleadas, las tareas justificadas de acuerdo al diagnóstico. Estos son las tareas para la casa. Van a reportar las observaciones durante la sesión o la supervisión, es decir, en esta sesión observamos que el paciente se mostró particularmente triste o particularmente molesto, algo que en la sesión les llame a ustedes la atención y que tenga que ver con ese examen mental. La propuesta de intervención. Esta propuesta de intervención
debe tener su respectiva revisión teórica y su sustento bibliográfico. En este punto es que se hacen las supervisiones de casos. Si estamos hablando de que es uno de los motivos de consultas más común. Si estamos trabajando con una persona que tenga un episodio depresivo o que tenga un trastorno de ansiedad, se nos vamos a pasar por los trastornos de ansiedad, revisamos el manual de CM5, si la persona cumple con todos los criterios diagnósticos que ustedes puedan ver a través del examen mental, van a buscarse, bueno, abordaje de acuerdo a la terapia de aceptación y compromiso de la depresión, abordaje desde el enfoque cognitivo-conductual de la depresión, abordaje clínico del episodio depresivo mayor. Entonces, eso es para ustedes poder establecer un plan de intervención que sea acorde con el motivo de consulta y que además, como lo señalé en la sesión pasada, idealmente debería estar bajo un enfoque que esté basado en la evidencia, que tenga evidencia científica, o que se hayan establecido protocolos estándar para su intervención. Se describen las conclusiones en ese protocolo realizadas con la hipótesis planteada. La hipótesis diagnóstica es, bueno, yo presumo de acuerdo a la primera sesión que este paciente tiene una impresión diagnóstica de un episodio depresivo a determinar si es episodio depresivo mayor o se trata de un episodio depresivo recurrente o distimia. O bueno, es importante hacer el diagnóstico diferencial con un trastorno afectivo bipolar. Eso es lo que ustedes van a plantear allí. Los avances de la sesión, las fortalezas de ese paciente, las tareas a tener en cuenta, los sabotajes de las tareas para las siguientes sesiones. Ya ustedes, hay un elemento para nosotros poder determinar si un paciente es suficientemente responsable con su proceso terapéutico y es precisamente el cumplimiento de las tareas. A lo mejor en muchas oportunidades se van a encontrar que no la escriben, pero se la memorizaron. Y entonces ya ahí vamos viendo que el paciente se va interesando en ser un miembro activo de su propio proceso. La planificación de la siguiente sesión. No es que nosotros vamos a la sesión o a cada sesión alegremente. Las sesiones de terapia se planifican. Es decir, bueno, si estoy trabajando un problema depresivo y lo estoy abordando a través del enfoque cognitivo-conductual, entonces yo debo hacer ese registro junto al paciente de la lista de pensamientos negativos que han generado todo este estado depresivo. Entonces vamos a ir analizando con esos pensamientos cada emoción que le genere ese pensamiento y luego vamos a reestructurar ese pensamiento en uno que sea más realista. Y además, luego vamos a ir explorando de cuál creencia surgió ese pensamiento y así sucesivamente. En esa planificación de la sesión, revisamos distintas bibliografías que tengan que ver con la persona que estamos trabajando, hacemos el reporte de la sesión e idealmente hacemos el trabajo de supervisión. Quiero compartir con ustedes brevemente algunos de los tratamientos para la depresión, que es uno de los motivos de consulta que nos vamos a encontrar con frecuencia en la práctica clínica de niños, adolescentes y adultos. Antes era mucho más palpable en la consulta de adultos, pero ahorita estamos viendo que la depresión ya no es algo propio de los adultos, sino que también lo podemos encontrar en adolescentes. Entonces, autores clásicos como Aaron Beck, Ellis y Grieger presentan las técnicas de reestructuración cognitiva, salvando sus diferencias con un diálogo socrático dirigido por el psicólogo y mantenido hasta que se produce un cambio en el cliente en los pensamientos desadaptativos que provocan en él las emociones y las conductas disfuncionales. Pocos autores han trabajado lo que son las técnicas puramente cognitivas, que supone un trabajo sobre la conducta verbal,
Ahí es donde hacemos esa reestructuración de los pensamientos y los esquemas cognitivos, sobre todo teniendo especial énfasis en los cambios en las cogniciones, es decir, en los pensamientos automáticos y en un nivel más profundo, pues los esquemas mentales. Y estas técnicas cognitivas más utilizadas en el tratamiento de la depresión van a hacer que funcionen de manera más rápida. La terapia cognitiva de la depresión es un enfoque activo, directivo, estructurado, de tiempo limitado. Usualmente, o la duración promedio de una terapia cognitiva de la depresión se va a llevar entre 15 y 20 sesiones, semanales en su mayoría, si bien al principio se va a requerir mayor frecuencia, puede ser una o dos veces por semana, o por el contrario, al final del tratamiento van a espaciarse a una vez cada 15 días. Los distintos manuales explican cómo es la estructura, cómo es el desarrollo de cada una de las sesiones, y esto va a estar medido por la singularidad o la individualidad del paciente, por las habilidades interpersonales que debe mostrar el terapeuta. Muchas veces no es suficiente para que este tipo de terapia funcione. Las características interpersonales más importantes en el terapeuta que trabaja desde el enfoque cognitivo es la aceptación, la empatía y la autenticidad. La relación terapéutica en la terapia cognitiva se basa, como en la mayoría, la confianza, el rapport y en especial la colaboración mutua paciente-terapeuta. El modo en que el terapeuta aplica las técnicas influye directamente sobre la naturaleza de la relación terapeuta-paciente y viceversa. Un elemento distintivo de la terapia cognitiva es la participación activa que se necesita por parte del paciente, con el que el terapeuta se encuentra en continua actividad e interactúa intencionalmente. Ambos colaboran activamente tanto en la exploración en sesión como en la elaboración de tareas para la casa. Es importante desde desde esta terapia, ayudar al paciente a modificar sus pensamientos de forma didáctica, pero dejando también que el paciente las descubra por sí mismo. Cada sesión se estructura de manera similar, incluyendo revisión de lo ocurrido durante la semana, es decir, bueno, cuéntame, ¿hubo alguna novedad, algo que surgió en esta semana? Se acuerda con el paciente cómo es el desarrollo de la sesión en función del momento de la terapia en que se encuentre, los temas pendientes de la sesión anterior, la intensidad de los síntomas depresivos, los problemas más relevantes y las cuestiones no previstas que pueda traer el paciente. En el lenguaje terapéutico se conoce como la agenda secreta del paciente. Se hace la aplicación de las técnicas, el terapeuta propone varias técnicas potencialmente útiles en el momento concreto, pero se intentará que sea el paciente quien decida finalmente cuál utilizar. El terapeuta da feedback al paciente sobre el desarrollo de la sesión y se intenta que el paciente lo dé a su vez al terapeuta. Se reserva un tiempo para dudas o comentarios sobre lo realizado y al final se hace un resumen de lo tratado en la sesión. Un, Otro elemento importante son las tareas para la casa. Esto es parte fundamental del tratamiento. El tipo de tareas se va a decidir en función de los objetivos de cada sesión, pero una de ellas, opcional, será escuchar la grabación de cada sesión. Esto si el paciente los autoriza a grabar la sesión y si es parte de su estilo de trabajo. No todos los terapeutas graban las sesiones. La estructura general de la terapia cognitiva es la siguiente. Uno, evaluación. Dos, preparar al paciente para la terapia cognitiva. Tres, establecer los objetivos de la terapia. Cuatro, la aplicación de las técnicas. En la evaluación, pues se hace a través de la entrevista clínica, también de los autoinformes. Recuerden que sobre todo si nos basamos en los enfoques cognitivo-conductuales, muy importante utilizar los cuestionarios de orden psicométrico, es decir, los inventarios y las escalas de depresión, más que, por ejemplo, los test proyectivos. Recuerden que
si nosotros vamos a hacer una intervención psicodinámica, pues sería más coherente que utilicemos técnicas proyectivas. Pero si estamos hablando de técnicas más estructuradas, como el enfoque cognitivo-conductual, entonces nos vamos a ir a los cuestionarios psicométricos. El objetivo del tratamiento en el caso de la depresión son las quejas del paciente, aunque estas sean difusas. Entonces, las agrupamos en 5 niveles: lo afectivo, emocional, lo afectivo, lo motivacional, lo fisiológico, lo cognitivo y lo conductual. Y se va a comenzar el tratamiento por aquellos síntomas que sean más problemáticos o más susceptibles de intervención. Se prepara al paciente para la terapia cognitiva. En la fase inicial se le explica al paciente el fundamento teórico de la intervención y dar expectativas realistas acerca del éxito de la misma. Se establecen los objetivos de la terapia, se consideran los objetivos generales, la eliminación de los síntomas del síndrome depresivo y la prevención de las recaídas. Es muy importante en todo proceso terapéutico, no solamente en el caso de la depresión, sino en la ansiedad y en los otros, que se le hable al paciente que va a tener recaídas y que esto no significa el fracaso de la terapia, más bien significa o es parte de ese mismo proceso de reestructuración y de modificación de su motivo de consulta. Se establece pues la aplicación de las técnicas desde el primer momento y a lo largo de todo el procedimiento, y estos van a ir de acuerdo a las características personales y a las necesidades específicas de cada paciente. Esto quiere decir que no todas las técnicas sirven con todos los pacientes y no todos los enfoques sirven para todos los tipos de pacientes. Hay pacientes que son mucho más estructurados y a la mayoría les va esas técnicas, tanto cognitivas como conductuales, con el objetivo inicial de reducir los síntomas para continuar con la modificación de los procesos de pensamiento inadecuado. En otras ocasiones, las técnicas eh, de carácter conductual van a ser la programación de actividades, la asignación de tareas graduales, el entrenamiento en asertividad y el role-playing. También técnicas que funcionan mucho en el abordaje de la depresión es el registro de los pensamientos, así como las pruebas de la realidad y la búsqueda de soluciones alternativas. Se va trabajando con cada uno de los síntomas y al final se trabaja lo que es la terminación de la terapia. Durante todo el tratamiento se debe ir favoreciendo la autonomía del paciente y anticipando la resolución de las posibles dificultades futuras. Lo que usualmente suele suceder es que de un motivo de consulta derive otro motivo de consulta y el paciente pueda quedarse a trabajar otros aspectos. Esto es más o menos lo que compete a ese abordaje, sobre todo desde el enfoque cognitivo-conductual de la depresión, que es uno de los enfoques con mayor eficiencia y efectividad probada. Con esta descripción damos por culminado este segundo encuentro síncrono correspondiente a Teoría de los Tratamientos 2. Muchas gracias por su atención. Recuerden que si tienen alguna duda, reflexión o planteamiento, lo pueden hacer a través de la mensajería del aula virtual. Muchas gracias.